programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Bueno, he encontrado un artículo muy interesante y se los voy a compartir. Los aborígenes australianos, los nativos de Norte y Suramérica, con sus chamanes han utilizado en sus rituales y ceremonias sonidos de vocales repetitivos en combinación con instrumentos creados de la naturaleza. Los aborígenes australianos están considerados como una de las primeras culturas conocidas que incorporaron el uso de los sonidos para sanar. Estos han venido utilizando un instrumento conocido con el nombre de didgeridoo. Lo han empleado como una herramienta de sanación por un periodo de tiempo aproximado de 40.000 años. Los aborígenes australianos han sanado fracturas, desgarres musculares y enfermedades de diferentes tipos con su instrumento musical enigmático. Curiosamente, los sonidos emitidos por el didgeridoo están en alineación con la tecnología moderna de curación por sonido, y cada vez es más evidente que la sabiduría de nuestros ancestros se basa en los principios del sonido. Estamos en Tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro, Antioquia. Soy Nelson Naranjo y les doy la bienvenida. El tema para hoy es los sonidos y sus vibraciones. Tenemos para ampliar el tema tan interesante a un invitado especial. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Hay sociedades sin escritura, pero ninguna sin música. Las melodías nos unen, nos hacen compartir estados de ánimo, forjan lazos sociales y fomentan la cooperación. En algunas culturas incluso se usan como forma de rebajar tensiones y para solucionar diferencias entre personas. Se ha visto que al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de la imitación y la empatía. Son las zonas donde están las neuronas espejo, que actúan reflejando las acciones e intenciones de los otros como si fueran propias. De esta forma podemos sentir el dolor de los otros, su alegría, su tristeza, imitar sus acciones. Quizás por eso la música es capaz de tocar nuestras emociones y crear lazos sociales, porque nos permite compartir sentimientos. A lo largo de la historia, los seres humanos nos hemos unido para bailar, cantar y celebrar rituales. De hecho, no hay celebraciones que valgan que no tengan música, y eso ha sido así desde las primeras tribus hasta los conciertos actuales de rock. Referente a la lectura, cabe también traer a colación que investigaciones han demostrado que dentro de los sentidos que empezamos a desarrollar desde el vientre de nuestra madre está el tema de la audición, y que los sonidos y las vibraciones impactan directamente en nuestras emociones, las cuales tienen una relación directa con nuestros pensamientos y con el estímulo de bioquímicos en nuestro interior. Para ello, hoy tenemos un invitado muy especial para analizar ese tema. Nos acompaña Cristian Carmona Bedoya. Es una persona muy polivalente. De hecho, ha realizado estudios en artes plásticas, también tiene conocimientos en agricultura orgánica, en alimentación saludable y profundo interés en el tema de los sonidos y las vibraciones armónicas. Bienvenido, Cristian. Estás en Tu Mente. Muchas gracias, Nelson, por la invitación. Bueno, Cristian, cuéntanos cómo surge tu interés por el sonido y las vibraciones armónicas. Bueno, desde la adolescencia que empecé a tocar instrumentos musicales de percusión. Empecé tocando la batería porque mi papá me regaló una cuando me gradué del colegio, interpretando géneros como el rock. A partir de ahí se dio una búsqueda musical.
pero luego la búsqueda se amplió cuando conocí el didgeridoo, que es el instrumento del que hablaste al principio, que es un instrumento de los aborígenes australianos, que es considerado un instrumento de vibración armónica. O sea, no es un instrumento de viento del todo ni de percusión del todo, está como en la mitad. Este instrumento me permitió un autodescubrimiento muy bonito porque uno aprende a escucharse. El instrumento realmente es un amplificador de sonido. Usted todo lo que amplifique por ahí, pues suena, bueno, como la palabra lo dice, pues suena más grande, más duro. Entonces, el hecho de interpretar este instrumento y escuchar los sonidos que uno mismo emite es eso, un ejercicio de autoescucha, y más sumándole la respiración que hay que desarrollar para interpretarlo, que es una técnica especial de respiración que se llama respiración continua. Sí, fue como explorar un momento de la existencia muy bonito, pues, de mi vida, en el que también lo necesitaba, en el que encontré mucha armonía por medio del sonido y la respiración. Entonces, a partir de conocer este instrumento, el didgeridoo, se da este interés por los sonidos, por las vibraciones. Ajá, qué interesante. Entonces cuéntanos cómo ha sido esa experiencia tuya, ¿sí?, propia, desde el sonido y de las vibraciones armónicas. Bueno, la experiencia surge, como te digo, a partir de conocer el instrumento, y empecé a conocer un montón de gente también que estaba en unas búsquedas también similares, no solo con el sonido, sino con la armonización del ser. ¿Cómo así? O sea, me di cuenta de que el concepto de música que tenía era un concepto un poco más cerrado, pues como que veo la música en términos de género simplemente, como que bueno, está el género musical del tropical, el rock, está las músicas del mundo, está tal, bueno, todos los géneros que hay. A partir de este instrumento de vibración armónica me di cuenta de que la música solo es una parte del sonido. O sea, está la música aquí, pero el sonido está aquí, y las vibraciones están aquí, más arriba, lo abarcan. Entonces, darse cuenta de que eso, de entender cómo la música puede influir en tu vida más allá de un género, sino como una vibración. O sea, cada género musical y cada canción tiene una vibración para uno. Entonces, en ese sentido podemos entender al sonido como la materia en movimiento. O sea, es la materia que está vibrando, y que pueden suceder dos cosas: o te armoniza del estado en el que estás, o te desarmoniza. Un ejemplo: una persona está muy aburrida, o bueno, hablemos desde nosotros mismos. Yo estoy muy aburrido, ¿qué tipo de música busco? Si me quiero aburrir más, pues busco música triste, no sé, tal vez, sin juzgar pues, pero tal vez un tango, un bolero, ¿cierto? Pero si me quiero animar, pues voy a buscar una cumbia, una salsa, ¿cierto? Y todo lo contrario, si yo estoy muy irritado, si estoy demasiado animado ya, lo que quiero es relajarme, pues dígame usted qué música buscaría. Ajá, una música orquestada, una música relajante, ¿cierto? Pero entonces, en esa parte, como de ese impacto en el cuerpo físico, ¿cuál ha sido como tu experiencia? Cuéntanos un poco de esa parte. Sí, es indudable pues que la música tiene efectos sobre nuestras emociones, por lo que acabamos de hablar, ¿cierto?
la música está presente en las culturas siempre, sí o sí, en las fiestas, sí, que alguien cumplió años, que no sé, hasta en los velorios. Están los entierros. velorios, eso iba a decir. Ajá. Hay música para cada ocasión. Pero más allá de que haya música para cada ocasión, pues, y de que eso atribuya pues a una emoción, también eso influye físicamente sobre nuestro cuerpo, porque es que así como es en nuestra mente, también es en nuestro cuerpo, ¿cierto? La mente y el cuerpo están unidos, a la final son uno, el uno no sería nada sin el otro. Entonces, a ver, este instrumento de vibración armónica al que estamos hablando, que ya lo vamos a escuchar en un ratito, también tiene una repercusión en el cuerpo físico, que está incluso pues demostrada científicamente. Como decías al principio en el artículo de este señor, está demostrado de que el instrumento, las vibraciones armónicas de este instrumento suben el nivel de entropía del cuerpo. ¿Cómo así? O sea, cuando hay un golpe en el cuerpo, un desgarre, una fractura, el nivel de entropía está bajo. ¿Por qué? Porque las cosas se desubicaron. Cuando subís el nivel de entropía significa que las cosas vuelven a su sitio, a su origen, ¿cierto? Si es un desgarre, entonces el músculo se vuelve a encajar donde estaba, ¿cierto? Si es una fractura, entonces los huesos vuelven a soldarse. Entonces, respecto a esto último que dije, tengo 3 experiencias solo en mi familia que les puedo contar. Pues una de ellas, un hermano que montaba en bicicleta una vez se cayó y se fracturó la rótula. Bueno, en realidad se la fisuró. La rótula pues sabemos que es un músculo que es así como redondito, y él pues se la fisuró por un lado. Entonces lo llevamos a la clínica, y la única solución pues que le vieron los doctores era que había que operar y poner 2 tornillos. Programaron la operación 8 días después, y entonces esos 8 días estaba él en la clínica esperando que operaran, esperando pues la cirugía. Mientras esperábamos, pues yo iba a visitarlo todos los días y le hice la propuesta, pues que qué tal si por medio de una intención bonita, de que si él creía pues en el poder de las vibraciones, le tocaba en la rodilla con el didgeridoo, direccionándole el sonido, como decís. ¿Qué tal pues si probábamos cada día un ratico? Ajá, con el didgeridoo. Con el didgeridoo, ajá, sí. Él pues como muy incrédulo al principio, como que medio riéndose, al final aceptó. Ajá. Me dijo, hágale pues. Entonces yo cada día iba a tocarle un ratico, 10, 15 minutos y así. Por una semana. Por más o menos una semana, sí. Ajá. Y se llegó el día de la operación. Que eso, digamos, él se había accidentado el sábado y el otro sábado se llegó el día, bueno, estaba programado. Y llegó el doctor a hacer la radiografía para ver el estado del hueso, para intervenirlo. Y nos llevamos la sorpresa de que ya no necesitaba la operación, o sea, de que ya el hueso estaba casi sellado. La fisura era mínima. Y que la fisura pues ya solo con reposo ya iba a estar bien. Ajá. Entonces la operación, chao. Entonces en la casa más contentos pues porque es que era una cirugía que tenía el riesgo, que de hecho el doctor nos dijo, de que sellaba el hueso, pero que lo más probable era que él quedara cojo de por vida, y él tenía, no sé, 17 años, claro, más o menos. Impactante. Entonces, solo por decirte una experiencia, que en otra persona también tengo experiencia con mi mamá, y también se quebró el hueso, que eso fue este año, montando en parapente.
y también una experiencia propia. También jugando fútbol una vez me quebré esta mano, esta muñeca hacia atrás, y también experimenté el poder Tú mismo de las vibraciones y los direccionaste sonidos, las vibraciones. Ajá. o sea, en carne propia. Entonces yo creo que por eso también te acepto la invitación, porque es, o sea, es contar Parte desde una experiencia vivida, sí, ¿cierto que sí? exacto. Y el impacto pues que queremos generar en los televidentes es ese, que realmente miren que hay cosas que realmente están ahí, que podemos aprovechar y que tienen una alta repercusión en todo el tema de la salud. Entonces podemos decir que eso aceleró el proceso de mejoramiento de esas áreas pues, o de esas fisuras, en este caso de fracturas, que mira que encaja perfectamente también con la lectura inicial, con el artículo, con el tema de desgarres y de lesiones óseas. Sí. Sí, pero también tenemos que ser cuidadosos con algo, o sea, no es que las vibraciones y los sonidos armónicos sean un hechizo, una brujería y pues de que yo me fracturé la mano y por allá me llevan donde un chamán que me hace un rezo ahí y eso ya me pegó el hueso. O sea, eso no es así, tampoco pues como que magia. O sea, es magia en el sentido en el que las vibraciones tienen el poder de entrar en tu cuerpo, de hacerte una especie de cirugía sin necesidad de cortar pues para entrar. Ponen todo en su lugar con paciencia, con tiempo, y ahí sí surge la magia pues de que lo que acabaste de decir acelera un proceso que puede demorar, no sé, el doble o el triple normalmente, como la medicina convencional lo programe, con algo como el sonido armónico se puede rebajar a la mitad. Claro que sí, mira, de hecho lo podemos llevar también y relacionarlo con el tema desde las neurociencias, cuando nos indican que nuestro inconsciente, que equivale al 95% de nuestro cuerpo, es el encargado de todo el tema del funcionamiento de nuestro organismo y de los diferentes sistemas, ¿sí? De hecho es el encargado de los procesos de curación. Entonces podríamos decir que las vibraciones y los sonidos potencian para que ese inconsciente de la mente de cada persona se direccione hacia el tema de la sanación y pueda acelerar ese proceso. Muy interesante, ¿cierto? De hecho tiene entonces, como hablamos ahora, repercusiones también en el primero que todo tema emocional, tema de pensamientos y tema de bioquímicos, lo cual quiere decir que incrementamos lo que son endorfinas, testosterona, ¿sí? Que nos va a ayudar en el proceso de sanación. Y es que mira que todo en el universo vibra de alguna manera. O sea, el hecho de que no escuchemos muchas cosas no significa de que no estén vibrando. Solo que el espectro del oído humano es reducido. Nosotros muchas cosas no las escuchamos, pero están ahí vibrando. Hasta las piedras, que uno diría que es algo súper inerte, están ahí en movimiento. Están hechas de material que ha estado en movimiento desde el centro de la Tierra desde miles de años. Claro que sí, de hecho me hace recordar un artículo que leí donde contaban que, por ejemplo, uno de los sonidos emitidos por los leones machos puede llegar a una distancia de 8 kilómetros, ¿sí? El sonido que generan, por ejemplo, los elefantes, ¿sí? Se conocen como ultrasonidos y nosotros no lo percibimos, o sea que son como diferentes frecuencias, ¿cierto que sí? En las que estamos cada uno de los seres que habitamos este planeta. De hecho, el campo de las vibraciones, o sea, es tan latente en nuestra existencia que hay armas de guerra que hoy en día están creadas a partir de las vibraciones. Por darles pues el dato ahí para que consulten, el ARP es un arma pues que no es nada nuevo que se esté utilizando para dichos fines. Con un alto impacto, ¿sí? Por medio de esa arma se pueden impactar con terremotos, ¿cierto? Y con maremotos, cosas pues de un gran impacto en las poblaciones
ribereñas o en los países a los cuales se les quiera causar algún daño, ¿cierto que sí? De hecho también existen armas no tan grandes que impactan con vibraciones dentro del organismo sin que el oído lo perciba, ¿sí? Y empiezan a generar simplemente un daño en la parte interna de nuestro cuerpo y el oído no percibe la vibración. Son ataques que se hacen como entre organizaciones privadas de los gobiernos, ¿cierto que sí? Suele suceder. Entonces mira qué importante el hecho de poder direccionar, ya sea en una parte positiva o en una parte para causar daño, las vibraciones sobre el cuerpo y sobre la materia, ¿sí? Listo. Entonces, partiendo ya de esa experiencia, podemos decir entonces que tú has empleado lo que se conoce hoy por hoy como musicoterapia. Bueno, pero digamos de una manera que yo no pedí. O sea, yo no dije voy a ser musicoterapeuta y te voy a hacer una terapia por medio de la música. No, simplemente fue algo que me llegó. Después me di cuenta de que eso encajaba dentro de una ciencia que algunos lo llaman sonoterapia, musicoterapia, terapia vibracional. Listo. Qué bueno, entonces si de pronto nos pudieras hacer como una demostración, si es posible. Sí, claro, la podemos hacer. Primero, también a modo de conclusión, me gustaría ser enfático en una cosa. Hoy en día uno de los sentidos más ultrajados creo que es el sentido auditivo. Uh-huh. El de los ojos también, visual. El visual. Pero analicemos una cosa. Las vibraciones generalmente pues se pueden como dividir en tres grupos: las vibraciones agudas, que son las altas, las del medio, y las bajas o graves. Nosotros siempre necesitamos un equilibrio entre todas esas vibraciones. Como hablábamos hace un ratito, según el género de música y todo, hay géneros que te animan y porque son géneros que generalmente van muy rápido en el ritmo y tienen una vibración brillante, una vibración alta, y todo lo contrario. Un género que te relaje es porque tiene vibraciones bajas, vibraciones graves, vibraciones que tienen ondas más grandes, ¿cierto? Entonces no es que uno sea malo y el otro sea bueno, nosotros necesitamos ese equilibrio, sino que quiero ser enfático en esto porque hay un exceso de vibraciones brillantes en nuestro entorno auditivo. ¿Por qué? Usted está caminando por un pueblo y generalmente escucha radios de los bares que no tienen buen sonido, no tienen vibraciones bajas, o sea, los bombos, los bajos, escucha los pitos de los autos, bueno, no sé. Y en lo que sí quiero ser más enfático es en el sonido que emiten algunos aparatos modernos que ya están dentro de nuestro diario vivir, como cuáles, como los computadores portátiles y los celulares Android, porque son aparatos que no están diseñados para sonido. O sea, estos aparatos están diseñados para para funcionar comunicación, como micrófono y para audio, ¿cierto? Ajá. Pero no para emitir un sonido, o sea, no son equipos de sonido. Entonces mi recomendación, porque es que a mí me preocupa a veces pues ver, digamos, nada más dentro de mi casa a mis hermanos, que mi hermano se pone a trabajar en la casa y escucha desde su celular toda la mañana, 3 horas desde su celular música, y eso tiene un impacto que es invisible, es un impacto que puede que ni tenga una repercusión a pequeño plazo, pero a mediano sí. Generalmente la repercusión es que te genera ansiedad, te genera irritación, entonces no
les quiero hacer énfasis en esto, que usen al menos audífonos o conéctele un baflecito. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la demostración netas. Bueno, ahora entonces vamos a hacer la demostración de los sonidos y las vibraciones emitidos con 4 diferentes instrumentos musicales. Muy bien, entonces esa es la flauta. El quenacho. Ah, el quenacho. Perfecto, listo. ¿Cómo se llama el con el que vamos a continuar? Este es un arpa de boca. Perfecto. ¿Ese es como originario de dónde? Bueno, ese es de Nepal especialmente, pero hay arpas de boca en todo el mundo. Ajá. Continuamos con Con el didgeridoo. digerido. Ajá. Bueno, podemos decir que esta es una versión portátil, porque él normalmente es largo. Ajá. Bueno, no son instrumentos fáciles tampoco de tocar, sobre todo el didgeridoo. Requieren muy buena práctica, ¿cierto? Sí. Ya para cerrar podemos hacer también una pequeña demostración con la voz de canto armónico. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por visitarnos. Ha sido un placer, esperamos volvernos a encontrar con estos temas tan interesantes. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Recuerden, estamos en tu mente, un programa de Conecta.